venía pensando, mejor dicho, recordando cuando yo venía de Perú acá, tenía 23 años, era muy jovencita, yo me venía de Perú acá a Buenos Aires en micro y decía que dejaba mi tierra, dejaba todo, mi familia, y dije, llegando acá a Buenos Aires va a ser un cambio total para mí, en todo el aspecto iba a ser un cambio total. Y allá en Perú, bueno, mi nombre en sí es María Luz. Bueno, los que estudian en el IET saben, porque sí o sí tengo que poner mi nombre real. Pero allá en Perú no me dicen María, ni me dicen Luz, ni me dicen María Luz, sino que me dicen Lucy, porque es lo que mis hermanos, mi padre me decía desde chiquito. Entonces, los hermanos de la iglesia, que mi vida era mi casa, la escuela y la iglesia, no tenía otra cosa, y era feliz, porque estaba en la casa del Señor desde niña. Y me llamaban Lucy los hermanos. Cuando vengo en el transcurso del camino, vengo acá a Buenos Aires y pensaba, ¿no? Y yo leía la Biblia, tenía en mi mano la Biblia, y cómo el Señor cambiaba algunos los nombres con un propósito, y otros no es que Dios le cambiaba, sino que otros se cambiaban, ¿no? Y yo dije, a mí María no me gusta, decía yo. Que me digan María, no, nunca me gustó. Que Mari, bueno. Y Luz, bueno, muy cortito. Entonces yo dije, voy a tener un cambio de vida para mí. Hay cosas que dejé allá en Perú, porque como todo joven, ¿no? Uno tiene sus cosas, su vida. Y yo decía, Señor, yo quiero tener un cambio. Yo sé que cuando llego acá a Buenos Aires, todavía no estaba, creo que estaba en Chile. Cuando yo leo la palabra, yo dije, en mí decía, yo quiero tener un cambio. Entonces, me acordaba que aún en la escuela no me decían ni Mari, ni María, ni Luz, me decían, solamente me hablaban de mi apellido, García. Así que nadie prácticamente sabía mi nombre verdadero. Y cuando llego acá, tomo la decisión mi nombre es María, yo digo Mari, y mi nombre es Luz, entonces mi nombre es Mariluz. Cuando bajo, ¿cómo te llamas? Mariluz. Cuando piso la tierra argentina, esto es cambio para mí. Y esto me hace recordar, ¿por qué cuento esto? Porque hoy voy a hablar del cambio de nombre que significaba para los hebreos. En la cultura hebrea, el nombre de la persona representaba algo, una experiencia espiritual, ya sea una palabra de Dios que revelaba al pueblo de Dios, o el nombre también significaba a una generación, ¿sí? O una profecía que iba a pasar después de muchos años. Y en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, a Jesús como le dice a Simón, tú te llamarás Pedro. Pero también vemos a Pablo que tenía dos nombres, Saulo y Pablo. Saulo le decían Saulo de Tarso, era su nombre hebreo. Pero Pablo era su nombre romano. A él los cristianos le conocían, ahí viene Saulo de Tarso, se escondían, se corrían, huían de él, porque Saulo de Tarso era una persona que perseguía a las iglesias para matarlos, para maltratarlos, ¿no? Pero cuando él conoce a Cristo, ya Lucas lo identifica como Pablo, no le dice Saulo. Cuando Lucas escribe la palabra, dice nuestro hermano Pablo. Y ahí Pablo, su nombre de Pablo significa, lo estuve buscando, significa pequeño o humilde. Y él se quedó con eso. Y hoy quiero hablar de la historia de un hombre que Dios le cambia su nombre de Jacob por el nombre Israel. Quiero contarte un poquito la historia de Jacob, porque me interesó mucho cuando yo leía y estaba preparando la palabra. Yo decía, Señor, qué bueno que eres. Qué bueno que eres, porque siempre estás hablando
a tus hijos y cada palabra, cada detalle, cada texto es para que el Señor se pueda hacer, para que el Señor sea glorificado, porque ahí nosotros aprendemos, hermanos. Jacob tuvo una experiencia única con Dios en la que Dios le cambió el nombre a Israel. Perdón. Esta experiencia simbolizó un cambio en la relación de Jacob con Dios y su propósito en su vida. ¿Quién era Jacob? Jacob significaba suplantador, engañador, el que agarra el talón. ¿Por qué dice eso? Porque cuando Jacob que es gemelo, cuando nacieron, se peleaban entre ellos, y cuando nació primero, Saúl dice que le agarra del talón Jacob, por eso que es llamado así. Pero no solamente Jacob tenía algunas cosas, no solamente era astuto, sino que él era engañador, como dice su nombre. Engañó a Esaú, su hermano, su gemelo, porque aprovechó la circunstancia de que Saúl tenía hambre por un plato de lentejas. Y bueno, Saúl se dejó llevar por su rico olor que capaz tenía esa lenteja, no sé, pero tenía tanta hambre que no midió la consecuencia. Así como nosotros tomamos decisiones que en el momento estamos así sin pensar, bueno, y después nos arrepentimos. Vemos que engañó a Esaú con un plato de lentejas a cambio de recibir la bendición. Engañó a su padre Isaac porque era astuto. Jacob quería la primogenitura porque sabía lo que significaba tener la doble porción de la herencia material, tener la autoridad sobre la familia después de la muerte del padre, sobre todo la bendición de su generación. Eso era su propósito de Jacob. Eso es lo que él había escuchado, eso es lo que Jacob se había informado. ¿Por qué? Porque su padre lo estaba hablando, su abuelo, que era Abraham, lo había dicho. Y él había escuchado eso de parte de Dios, aunque Dios no se había revelado con Jacob todavía en ese momento, pero sin embargo él había escuchado lo que decía el abuelo, lo que decía el padre, que iban a ser benditas su generación. Pero ¿qué pasa? Que al ser tan tramposo, tan mentiroso, que engañó a su propio padre, a Isaac, para recibir la bendición tuvo consecuencias. Después de que él recibe la bendición, dice que Jacob huye, claro, porque su hermano Esaú le estaba siguiendo para matarlo, porque le estaba quitando algo apreciado, algo precioso, algo que ni siquiera él entendía en ese momento. Capaz habrá dicho, ¿pero qué hice? Me dejé llevar por las circunstancias, me dejé llevar por el momento. Pero ya era tarde, ya el padre le había dado la bendición. Pero era esto tenía que pasar. Capaz no era la forma como tenía que hacer, porque Dios no trabaja, Dios no se manifiesta cuando hay una mentira. Dios sí le dijo a la madre de Jacob, sí le dijo a Rebeca, cuando Rebeca estaba embarazada, estaban los dos mellizos peleando, dice la palabra, que estaban luchando entre ellos. Entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué voy a vivir así? Se están peleando entre ellos. Y dice que Rebeca fue y consultó a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca ya sabía esta situación. Es algo parecido como con la historia de Abraham y Sara, ¿no? Porque Rebeca sabía que esto iba a pasar, pero sin embargo ella influye en su hijo para que haga eso.
Vamos, dale, tenemos que hacer lentejas para que Esaú pueda comer, para que pierda la primogenitura, para que el Señor te bendiga a ti a través de Isaac. Y lo mismo hace Sara. Sara también hace lo mismo. Cuando el Señor le dice, Sara, que vas a tener un hijo. Y Sara dice, ¿a esta edad? Pero sin embargo, Sara después más adelante dice que le da a su sierva a Abraham, porque como Dios tardaba, y es la paciencia. Es el tiempo de Dios cuando Él actúa y no cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra voluntad, por nuestro capricho, todo sale mal. Aunque el objetivo ya va a ser cumplido, porque el objetivo de Jacob iba a ser eso, Dios lo había dicho, pero no iba a ser de esa manera. Sin embargo, Jacob cuando se va a la casa del tío de Labán, en el transcurso del camino, él estaba angustiado y estaba triste. Quiero invitarles a leer en el libro de Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 28. Dice que cuando él estaba caminando, se acuesta y ahí él tiene un sueño. Dice que a raíz de este problema huye a la casa de su tío Labán y en el camino Jacob tiene un sueño. Génesis 28, vamos a leer del 10 al 16. ¿Lo encontraron? Amén. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y respondió Jacob de su sueño, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esta palabra que lo tengo marcado aquí en mi Biblia, este texto que dice: y ciertamente Jehová está en este lugar, y él no lo sabía. Cuando nosotros a veces actuamos en nuestra propia carne, en nuestras propias decisiones, a veces pensamos que Dios se aleja de nosotros. A veces pensamos que Dios ya no quiere saber más nada de nosotros porque siempre lo fallo. Vuelvo a decir: Señor, te prometo que voy a cambiar, y vuelvo a caer. Te prometo, Señor, que no voy a hacer más esto, y vuelvo a hacer. Te prometo, Señor. Y a veces, ¿no?, el enemigo viene aquí en nuestro pensamiento y dice: ya hay tantas veces que le has prometido al Señor que no te va a escuchar más. Ya está. Pero sin embargo dice la palabra que Dios se presenta a Jacob y le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y todo lo que hagas yo te voy a ayudar, porque a ti te voy a dar esta tierra, te voy a bendecir, no solamente a ti, sino a tu generación. Entonces Esaú dice que hace un altar y empieza eso, su primer encuentro con su Dios. Ahí Jacob se da cuenta que a pesar de lo que él había hecho, Dios no lo había dejado de lado. A pesar de su acción, de su mentira, Dios estaba ahí con él.
en su momento de tristeza, en su momento de agonía, porque la palabra de Dios dice después más adelante que él añoraba abrazar a su hermano Esaú. Él no quería esto, pero su carácter, su forma de ser, él quería agarrar la bendición que su hermano no lo estaba aprovechando. Él quería hacer las cosas bien, pero sin embargo hizo a su manera y eso trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque dice que cuando Jacob va y llega a la casa de su tío Labán, trabaja 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque él se enamora de la hija de Labán, de Raquel, y trabaja 7 años por Raquel. Pero como Labán también eran igual como Jacob, mentiroso, le dice sí, le hace trabajar 7 años. Cuando se da cuenta no era Raquel, era Lea. Y le dice, no, pero aquí en mi pueblo no, primero tiene que empezar por la mayor. Y bueno, y entonces Jacob vuelve a trabajar otros 7 años por el amor de su vida. Y después se casó. Eran 7 más 7, 14 años. Pero después se pone a trabajar para cuidando los ganados, los rebaños de Labán. Y 10 veces, en varias oportunidades, Labán le engaña cambiando su sueldo, sus honorarios. Le dice, yo te voy a dar tanto, mira que la vaca así. Hasta que de pronto el Señor, a pesar de todo este lío que había allí en la familia, Dios le bendecía a Jacob. Dios le bendecía de gran manera porque Él lo había prometido. Dios le había dicho, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Y es más, la bendición de Jacob traspasaba a Labán, porque Labán reconocía que él era bendecido por causa de Jacob. Hasta que de repente, durante todos esos años, esos 20 años, digo un año más o menos, calculando, porque por ahí es un poquito menos, viviendo en un momento de decir, ¿cuándo llegará esa promesa? ¿Cuándo llegará ese momento? Cuando de repente el Señor le vuelve a hablar en el libro, en Génesis, vamos en Génesis capítulo 31, a Jacob, le vuelve a decir, 31 versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob escucha la voz de Dios. Ya llegó la hora de empezar, ya llegó la hora de conquistar, ya llegó la hora de poder ver la bendición de Dios, aunque él estaba bendecido materialmente. Pero todavía no estaba cumpliéndose el propósito, el llamado que Dios le había dado a Jacob. Pero cuando está caminando con su familia, se da cuenta que él tenía que saldar una cuenta, que tenía que arreglar un problema. Y el problema era su hermano Esaú, que estaba allá y que se había enterado que iba a venir. Y ahora se olvidó en ese momento lo que Dios le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Dice que Esaú actúa nuevamente en su humanidad diciendo, bueno, pero yo tengo mucha plata, tengo muchos ganados, bueyes, tengo mucho. Ya sé, voy a decirle, voy a mandar primero a mi siervo con muchos ganados para que hablen a Esaú, a ver si con eso le conquiste y me perdone. Manda uno, manda otro, manda el tercero, porque él quería solucionar a su manera. Él quería solucionar de la manera con lo que él tenía, pero no sabía, él no entendía que ya Dios había preparado todo. Dios prepara corazones, Dios prepara el tiempo, Dios prepara todo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y de repente dice que Jacob se empieza a ponerse triste, inquieto, porque nada le estaba funcionando, porque no había respuesta de Saúl. Los siervos no le decían nada, no le decía, por ejemplo, Saúl no le decía, quiero ver a mi hermano, sí, ¿dónde está? No escuchaba nada, entonces él empieza a ponerse angustioso. Entonces, lo que hace, cuando él estaba en el camino,
se separa de su familia y se va solo. Dice la Biblia que se va solo a un lugar para encontrarse con Dios. En Génesis 32, capítulo 24. Vamos a leer hasta el 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, todo en el sitio del encaje de sus muslos, y él tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, yo escribí acá: Dios no cambia el nombre físico que usamos en el documento, en un papel, pero sí cambia nuestra identidad delante de Él. Ese nuevo nombre representa una nueva naturaleza, un nuevo llamado, un nuevo propósito, una nueva relación con Dios, una nueva ciudadanía espiritual. Ahí cuando Jacob toma la decisión de quedarse solo y decir: Señor, ya no puedo más. Cuando Jacob decide apartarse, lucha con un ángel. Pero él lucha para pedir la bendición, pero él no estaba pidiendo la bendición material, porque él ya tenía, él era rico, dice la palabra. Dios lo había bendecido totalmente. Él lo que estaba buscando era presencia de Dios. Él estaba buscando eso. Y cuando Dios ve que Jacob que estaba buscando algo sobrenatural, algo que nadie le podía dar, porque él quería llenar lo que estaba vacío, su corazón. Él quería tener ese encuentro con su padre. Le estaba diciendo: no te voy a dejar hasta que me bendices. No te voy a dejar, dice la palabra, que pasaron toda la noche hasta que cae el alba. Fueron horas y horas de lucha para poder conseguir la bendición que Jacob tanto quería. Y lo consiguió, hermanos. Lo consiguió. Y tanto así que allí Dios le dijo: no vas a ser llamado, no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Ahí él empieza a tener un cambio de vida. Ya no tiene la identidad de Jacob, aquel mentiroso, aquel engañador, aquel usurpador, sino es llamado ahora un hijo de Dios. Ahora es llamado por una bendición de Dios. Qué hermoso es cuando Dios cambia. No te va a cambiar tu nombre, pero va a cambiar tu manera de pensar. Ya no vas a pensar: mira, allí va el drogadito, eso es lo que te dice la sociedad. Allí va el borracho, ahí va el alcohólico. No, ahora ahí va un hijo de Dios. Ahí va ahora un hijo que va a servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo cambio mi manera de pensar. Yo empiezo a ver con otra visión de fe. Ya no va a decir: ahí va aquel pecador, sino que va a decir: ahí va aquel que es transformado por Dios, que aquel que es cambiado por Dios. Pero eso se necesita, hermanos, una relación con Dios, un encuentro con Dios, como hizo Jacob. Jacob luchó en lo espiritual, luchó, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces cuesta. A veces es difícil y uno dice: no cambia para nada este hombre, no cambia para nada esta mujer, no cambia. Pero tú tienes que fijarte y ver con los ojos de Dios como nos ve a nosotros. Ya no va a ser él así, sino va a ser mi esposo va a ser un siervo de Dios. Ya no va a ser mi esposa así, sino va a ser una sierva de Dios. Ya no va a ser llamada la chismosa, sino va a ser una hija de Dios. Ya no va a ser llamada la adúltera,
sino va a tener otra identidad porque Dios te va a cambiar. No solamente la mentalidad, todo cambia, tu manera de vestir, tu manera de hablar, aún a los chistes que haces, todo cambia. Por ahí uno hace chistes pesados en el mundo, hacía bromas y todo, pero en el camino de Dios a tu vocabulario cambia, tus gestos cambian, tu manera de vestirte cambia, tu manera de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque Dios transforma, no solamente por partes, Dios transforma todo, hermano, del interior y el exterior también. Cuando Abraham, el abuelo de Jacob, su nombre era Abraham y significaba su nombre Padre enaltecido. Dice la palabra que Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes, de muchas naciones. Y a su esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, su esposa de Abraham se llamaba princesa, pero cuando Dios le cambia el nombre, le dice, te llamarás Sara, princesa de multitudes, convertida en madre espiritual de mucha nación junto con Abraham, padre de la fe. Y a Isaac, el padre de Jacob, significa risa, porque Sara le puso eso, en mi vejez Dios me ha mandado. Pero sin embargo, mira, yo hice este detalle, ¿no? Bueno, hice una conclusión mía. Abraham, Dios le cambia el nombre, porque Abraham viene de un pueblo pagano, idólatra. Dios le cambia el nombre. Dios le cambia a Sara también, Sarai por Sara. Pero a Isaac Dios no le cambia el nombre, porque Isaac era un hombre justo, era un hombre obediente, era un hombre sumiso, era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Él no se metía en líos. Dice la palabra que cuando Isaac iba a los pozos que estaban enterrados de lo que hacía su padre, él desenterraba el pozo, venían los filisteos, venían los enemigos y decía, este pozo es mío. Dice Isaac, dice, bueno, vuelve a cavar otro pozo y vienen otros y dicen, no, este es el mío. Dice, Isaac lo deja y va al tercer pozo y sigue cavando, y cuando ve que nadie viene a reclamar por ella, dice, este es el lugar que Dios me va a bendecir, este es el lugar que Dios va a extender mi generación. Entonces, hermano, Isaac no era un hombre que buscaba, no, esto es de mi padre, yo voy a pelear por ella. No, era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de paciencia, tenía mucha fe y era obediente. Pero a veces en nuestra familia empezamos a decir cosas que hieren. ¿Por qué digo esto? Porque aún Jacob, cuando está con Raquel, dice que Raquel queda embarazada. Primero, Raquel tuvo 2 hijos, José, que sabemos quién es José, y su último hijo, Benjamín. Pero dice que cuando Raquel estaba dando a luz, ella se estaba muriendo. Estaba dando a luz con dolor. Estaba dando a luz con angustia. ¿Y sabes qué nombre le pone a su hijo? Le pone Benoni. ¿Y Benoni qué significa? Hijo de mi dolor. Por esas circunstancias a veces uno está tan dolorido, tan afligido, que no mide, no se da cuenta de lo que hace y empieza a lanzar. Por eso tenemos que tener cuidado, que no tomar decisiones cuando estás enojado, no tomar decisiones cuando piensas que por ahí que el mundo se te viene encima, sino tener cuidado con cada palabra. Dice que Jacob no permitió que su hijo se llamara Benoni, sino su padre lo cambió de nombre y dijo, no te vas a llamar Benoni, no te vas a llamar hijo de mi dolor, sino te vas a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi fuerza. Un nombre de bendición y de honor. Eso hace cuando una persona está en comunión con Dios y cambia las cosas. No busca, no dice qué es lo que tiene que hacer, sino que
tiene la revelación de Dios, busca a Dios, y entonces allí Él pone una decisión. Como papá, como mamá, tomamos una decisión y decimos: no, mi hijo no es así, mi hija no va a ser así, aunque los demás lo digan, pero yo no lo veo así. Yo lo veo un siervo, una sierva de Dios, porque así lo dice tu palabra. Dice: Cuando Dios te cambia el nombre, Él rompe con tu pasado, con culpa, con tu vergüenza, con tu pecado. Te da una misión y un objetivo nuevo. Te da un propósito para que te enfoques en las cosas de Dios. Te da un propósito para que tú puedas guiar también a tu familia y puedas tener por fe, mirar las cosas y poder decir: la misericordia del Señor está de generación en generación para aquellos los que temen el nombre del Señor. Amén. Esa es la generación que Dios ha dado, hermanos. Esa es la generación que Dios te ha dado a ti. Así que cree, confía. Busca a Dios y Él va a acomodar todo, porque esta generación, hermanos, cuando uno no lo tiene a Cristo, hay una generación perdida para el mundo, pero para nosotros, los hijos de Dios, vemos nuestra generación cambiado, vemos una generación prosperado, no solamente en lo material, sino que es lo principal en lo espiritual. En 2 de Corintios 5:3 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Yo también lo creo. Y creo también en mi generación, hermanos. Creo en mi generación que va a venir. Por ahí yo no lo veo a mis nietos y no sé si lo voy a ver, pero yo creo en la promesa de Dios que mi generación va a servir al Señor, que mi generación va a buscar de Dios. Ahora sí dice Jehová: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres. Eso es palabra de Dios, hermano. Eso es palabra de Dios. Él nos va a redimir. Él no va a cambiar de nombre. Él no va a cambiar nuestra forma de pensar. Pero cuando hay un cambio en nuestra vida, cuando hay una decisión, como hizo Jacob, buscó hasta encontrar la bendición. Ya se olvidó de su pasado, de lo que era el engañador, sino que él dijo: ya no soy más Jacob, ahora soy Israel. Y es más, Dios mismo decía, y en muchos pasajes de la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mirá la bendición de Dios, hermanos. Menciona a Jacob también, que ya no solamente Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, sino ya incluye a Jacob ahí también. Qué hermoso es. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Y acá había puesto una frase: el cambio de nombre en la Biblia va acompañado de un cambio de identidad y misión. Es como si Dios dijera: ya no eres quien tú eras, ahora eres quien yo te llamo a ser. Porque nosotros estamos solamente por Él y para Él. Son todas hechas las cosas. Y si Dios ha cambiado tu vida, es porque Dios quiere que tú hagas algo. Y solamente Dios sabe en tu corazón, y tú sabes lo que tienes que hacer. Solamente tú lo sabes, hermano, lo que hay en tu corazón, en tu mente. Solamente Dios sabe la pasión que tú tienes por buscar a Dios en tu corazón. Solamente Dios sabe eso. Dios solamente sabe cuál es tu meta y tus propósitos. Si toda esta meta y el propósito está enfocado en el Señor, busca a Dios. Dice la palabra que busca a Dios es hallado. El Señor está en todo tiempo. El Señor, así como Jacob se sentía solo, momento por ahí no creía que Dios estaba a su lado, pero sin embargo Jacob decía: no sabía que Dios estaba aquí conmigo.
Sí, hermano. Hoy es un día, cada día es un día para empezar de nuevo. Ayer ya pasó. Ayer fue una historia ya pasada. Hoy ya falta horas para que termine. Empieza un nuevo cambio, una nueva forma de pensar las cosas, una nueva manera de hablar, una nueva forma de decir: Señor, hoy quiero servirte, hoy me comprometo a seguirte, hoy me comprometo a buscar la bendición como hacía Jacob, esa bendición que viene de lo alto, para que mi generación sea bendita, para que mi generación pueda ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre amado, Dios de la gloria, te damos las gracias, Señor, por estos momentos, Padre. Sé que nosotros no podemos cambiar nuestro nombre en nuestro DNI, en nuestros documentos, Señor, pero tú cambias nuestra forma de ser. Tú cambias, Señor, esa mentalidad que tenemos, ese concepto que tenemos, Señor. Tú nos ves, Padre, como joyas preciosas. Tú nos ves, Señor, y queremos ver como tú nos ves, Señor, confiando, Padre, que solamente tú tienes la palabra y la última palabra, Señor, para cada cosa, para cada situación. Te entregamos, Padre mío, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tú obres en ella, Padre, para que tú cambies, Señor, nuestra manera de pensar. Queremos ser como Job, Señor, buscarte hasta decir: no te dejaré si no me bendices. Señor, te ruego, mi Padre, que tú puedas cada día, Señor, tener misericordia de nosotros. Porque a veces fallamos, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestra actitud, por el carácter, que a veces lanzamos palabras que duele, que hiere, y a veces por esa actitud perdemos a la familia, perdemos amistades, perdemos trabajo, perdemos cosas, porque no podemos controlar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar esa bendición que tú has prometido a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ver, Padre mío, como miraba Job, como veía Job, de decir: yo no me voy a desprender, yo no voy a irme a ningún lado hasta que tú no me bendices. Señor, gracias. Gracias porque tú nos enseñas cada día en tu palabra que la única manera, Señor, de poder conseguir ese propósito de tu bendición en nuestra vida espiritual es a través de rodillas, a través de esos encuentros a solas contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.